Lo que hemos estado viendo en este curso ha sido la transmisión sináptica en las últimas clases. Hemos visto varios de los tipos de neurotransmisores y ya terminamos de verlos todos. Vimos los que eran los neurotransmisores pequeños, que tienen que ver con excitación e inhibición. Hablamos de glutamato y GABA. Hablamos de las catecolaminas, todas estas de aquí, y hablamos bastante de eso. Hablamos un poco de adicción, hablamos un poco de la parte emocional y finalmente hablamos de los péptidos pequeños. Entonces, a ver, recuerden que aquí hay receptores ionotrópicos y metabotrópicos, no para todos. ¿Ah? Los metabotrópicos para todos, los ionotrópicos no para todos. Vimos el caso de acetilcolina, que era el primero en ser descrito. Vimos el caso de glutamato. Luego vimos GABA, que era el neurotransmisor inhibitorio más importante. No todas las células que liberan GABA son iguales. Los receptores GABA-A ionotrópicos tienen un montón de tipos de ligandos y estos son solamente algunos que están en un review bastante importante. Luego vimos las aminas biogénicas, parten algunas a partir de tirosina, y tenemos dopamina, norepinefrina y epinefrina, y una de las grandes características de ellas son o es que se sintetizan en partes específicas del cerebro, no como glutamato y GABA, que se sintetizan básicamente en todo el cerebro y en todo el sistema nervioso. Estas se sintetizan en lugares muy específicos. Y vimos cada uno de ellos para cada una de ellas. También vimos algunos de los trastornos que estaban en los cuales creemos que está involucrada dopamina. Se sabe que dopamina está involucrada en adicción. Se sabe que dopamina está involucrada en esquizofrenia. Ahí la primera evidencia es que hay un aumento en el número de receptores de dopamina, esos que se llaman D1. Luego la evidencia se fue moviendo hacia los D2, pero todavía hay mucho que investigar ahí. Y yo ya les dije que hay varias hipótesis. La hipótesis dopaminérgica no es la única, aunque para el neurólogo puede que lo sea y piense que es una disfunción en el sistema dopaminérgico. Eso no es verdad para todos los pacientes, ¿ya? Y hablamos un poco de eso. Y finalmente hablamos de los neurotransmisores peptídicos. Ahí hay varios. No solamente están en el sistema nervioso central, también están en el sistema periférico y en el sistema nervioso entérico. De eso no les he hablado. El sistema nervioso entérico es un conjunto de ganglios y plexos que están cubriendo las vísceras y eso espero que lo vean en fisiología. Yo hacía clase de sistema digestivo, por eso sé esto. Y una de las gracias de los neurotransmisores peptídicos es que son sintetizados en el soma, transportados en las vesículas hasta el terminal presináptico, y cuando se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, vienen en esta forma, como esta es la representación de la secuencia del péptido. Aquí está un péptido señal, que es el que le permite entrar hacia el lumen del retículo endoplasmático. Si no saben lo que estoy leyendo, hablando, van a tener que buscar en el libro de biología celular o en algún libro de biología. Luego, esto dentro del retículo endoplasmático, estos son clivados por enzimas proteolíticas, entonces se forman, esta se llama propiomelaconocortina, y se forman varios péptidos, ACTH, gamma, lipoproteína, beta-endorfina. Aquí este es otro caso de la preproencefalina. Uy, como estoy medio ciego o medio con la presbicia, tengo que alejarme, acercarme, que lata. Ya. Eso. Y el último tema que nos toca ver en relacionado con los neurotransmisores es algo que se llama plasticidad sináptica. A ver, Chief F5, ven a mí, ahí está. Em, si ustedes ven en el Purves en español, la plasticidad sináptica está escondida al final del libro, en un capítulo que se llama, si no me equivoco, se llama algo como modificaciones del cerebro, modificaciones en el cerebro adulto, hacia el final del libro. Si ven en la última edición del Purves en inglés, hay un capítulo específico sobre plasticidad sináptica.
Hay varios tipos de plasticidad sináptica y yo solo voy a hablar de dos de ellos, que son los que tienen que ver con el largo plazo. Hay varios tipos de plasticidad a corto plazo y yo me los voy a saltar para este curso. Los pueden leer. ¿Ah? Eric Kandel ganó el premio Nobel descubriendo la plasticidad, los mecanismos de la plasticidad a corto plazo. Y eso permite explicar varias cosas que yo me voy a saltar aquí. Pero ¿qué es esto de la plasticidad? Porque he hablado varias veces de la plasticidad y hay que definirlo. Un fenómeno plástico, y esto van a tener que anotarlo probablemente, un fenómeno plástico es aquel fenómeno que luego de una modificación del sistema tiene una respuesta diferente. Eso es un fenómeno plástico. ¿Qué significa eso? Si estábamos estimulando a un sistema y daba una respuesta A, luego de que ocurra alguna modificación, ahora el sistema va a responder de otra manera frente al mismo estímulo. Eso es un fenómeno plástico. ¿Ya? No tengo nada demasiado plástico para hacerles una cosa. Tengo puros peluches por acá. Ya. Entonces eso es un fenómeno plástico, el cual después de una cierta modificación que sufre el sistema, da una respuesta diferente a la que daba antes, frente al mismo estímulo, obviamente. Y vamos a ver aquí ejemplos de fenómenos plásticos. Y estos fenómenos plásticos ocurren en un tipo de fenómenos que se ven en el sistema nervioso central, que vamos a llamar como memoria y aprendizaje. Y aquí hay que tener mucho ojo porque muchos de los de mis colegas neurocientíficos cometen, o quizás cometemos, el error de usar estos términos como sinónimos, y no son sinónimos, ¿ya? Desde la psicología ya sabemos que no son sinónimos. Entonces, vamos a tratar de ir definiendo un poco esto con algunas cosas. Hay que meterle un poco más de pelo a la sopa para tratar de entender qué es esto. ¿Qué es la memoria? La memoria es el fenómeno por el cual nosotros podemos traer recuerdos, evocar recuerdos de cosas, situaciones que han ocurrido en el pasado. Ya, eso era fácil, ¿cierto? Eh, ¿Cuántos tipos de memoria hay? En términos generales hay dos tipos. Memoria declarativa, que es que nosotros tenemos, el consciente tiene acceso, y hay una memoria no declarativa a la que el consciente no tiene acceso. ¿Qué significa esto que el consciente tenga acceso? Que en la práctica es que es dependiente del lenguaje. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, episodios diarios. Yo puedo relatar esos episodios, puedo ponerle nombre y puedo ponerle fecha, hora, saber que este venía antes o después, y eso se llama memoria episódica, tiene hasta un nombre. También nosotros, por ejemplo, recordamos palabras. De nuevo, esto está relacionado con el lenguaje. Podemos recordar palabras y su significado. Y nosotros podemos recordar eventos históricos en nuestras vidas, por supuesto. También podemos estudiar historia, ¿ya? Pero esto se refiere también a nuestras vidas. Entonces, hay varios tipos dentro de la memoria declarativa, existen estos tipos de episodios que uno episodios es una mala palabra, eventos que uno recuerda. Todos ellos tenemos acceso desde niveles conscientes. ¿Mm? Eh, entonces alguien podría preguntarse, ¿y los animalitos entonces no tienen esto? Claro que tienen, pues ellos también tienen conciencia. Lo que pasa es que no es como la nuestra, o no sabemos cómo interpretarla. Ellos también tienen memoria declarativa, y la memoria declarativa que nosotros vemos en ellos es cómo aprenden ciertas cosas, por ejemplo, cómo resuelven laberintos. Uno los pone en un laberinto y después de varias veces de explorar el laberinto, ellos saben cómo llegar del punto A al punto B. Y ahí uno puede estudiar un montón de cosas. Eso es una memoria declarativa y eso se llama navegación espacial. Y vamos a ir sobre esto. ¿Mm? Ya, en el caso de la memoria no declarativa, esta tiene que ver con aspectos que no pasan por el consciente. Por ejemplo, habilidades motoras, asociaciones de ciertas cosas, a, a, em, habilidades de resolver puzzles,
en unas 2 diapositivas más les voy a mostrar un ejemplo, voy a hablarles de un ejemplo de un paciente que podía tener resolvía puzzles, pero no se acordaba de nada. Entonces tenemos estos dos tipos de memoria declarativa. Piénsenlo como, por ejemplo, las cosas motoras. Ustedes están en una tarea, en una carrera en la cual hay mucha actividad motora involucrada en su desarrollo profesional. Entonces, imagínense cómo enseñarle a otra persona cómo andar en bicicleta. Es básicamente imposible, ¿ya? O sea, lo más que uno puede decir es, bueno, te subes a la bicicleta y ahí caminas hasta que no te caigas. Es muy difícil porque son cosas que tienen que ver con los movimientos de los músculos y la coordinación de músculos y cada persona quizás lo hace de una manera diferente. No me queda claro a mí. ¿Ah? Entonces, existen memorias en todo esto, ¿ya? Y no estoy hablando de una memoria muscular del músculo, estoy hablando del cerebro, porque esta pregunta me la hacen a veces. Entonces, ¿el músculo tiene memoria? El músculo es plástico, pero los procesos de memoria están acá arriba, ¿ya? Puede servir reflejos como memoria inconsciente, depende de lo que usted llame reflejos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se caen, uno se tropieza, eso es algo que le pasa habitualmente en la vida cuando uno anda en la calle, se tropieza, uno tiene un cierto reflejo que es poner las manos. Eso es un reflejo y no necesariamente es una cosa no necesariamente es una memoria. Otra cosa es que hay actividades que uno puede entrenar. Por ejemplo, los que cabecean la pelota, cuando juegan a la pichanga, ellos entrenan para mejorar ciertas habilidades. Y uno ahí uno se pierde, porque ¿qué cosa es un reflejo? ¿No? Porque cuando viene la pelota, uno podría decir, comillas, instintivamente hace ciertos movimientos para achuntarle y mira la pelota y mira para el otro lado, o no mira la pelota, estima dónde, hace los cálculos dónde viene la pelota y en cierto momento mueve la cabeza en cierto ángulo, con cierta velocidad, con cierta fuerza. Y ahí usa una palabra instintivamente. Nada de eso es instintivo. No, porque hubo un aprendizaje. Entonces, es difícil a veces, en ciertos casos, eh, eh, explicar o usar las palabras reflejo. Además, ustedes se van a dar cuenta que probablemente sus profesores usan conceptos de reflejos diferentes a los que se podrían entender en la neurociencia, porque para nosotros los reflejos, desde la neurociencia, es el funcionamiento de circuitos y esos circuitos vienen, comillas, no quiero decir grabados, pero vienen predestinados para ciertas funciones. Entonces, ahí puede que diferentes personas en diferentes ámbitos usen diferentes conceptos de reflejo. ¿Ah? Para mí, desde la neurociencia, los reflejos son una cosa y no necesariamente está en la memoria no declarativa, no diga inconsciente. ¿Ya? Ok. Pero considerando reflejo, cuando alguien, por ejemplo, tú ves a alguien que te va a tirar un golpe muy rápido y tú pones la mano como para protegerte, así, Eso sí ese es un reflejo se reflejo. consideraría, ¿Mm? Eso sí es un Eh, reflejo. se, cons- se consideraría como inconsciente en la memoria, si llamamos eso reflejo. Sí, pero no, pero es que está usando la palabra inconsciente. No use la palabra inconsciente porque no hemos ¿No? hablado de conciencia. Ah, ya, entiendo. ¿Mm? Ah, Entonces hay que ok. ser cauto. En la neurociencia nunca he dicho la palabra mente, por ejemplo, y tampoco nunca la voy a tratar, o trataré de no ocuparla nunca, ¿ya? Eh, porque eso no es de la neurociencia. La neurociencia no habla de la mente. Eventualmente alguien va a escuchar por ahí, quizás escuchar de procesos mentales, pero lo que se habla son de procesos cognitivos. Entonces, por ejemplo, la mente nunca la van a escuchar acá. Eh, aquí preguntan, por favor las preguntas traten de hacerlas por el público, no por el privado. La memoria declarativa está vinculada a las emociones. Mm, mm, Qué difícil, no sé en qué está pensando. Em, no sé en qué está pensando. Un psicólogo les diría que todo está involucrado con las emociones, ¿ya? Pero no sé en qué está pensando, así que
No sé cómo responderle esto. Si las emociones modulan las respuestas de los circuitos, sí, sin duda. ¿Mm? Eso sí. Ya, entonces tenemos estos dos. Si puede escribir en el chat, por favor, ahí dígame más y podemos elaborar más sobre esto. Entonces tenemos estos dos tipos de memoria, ¿ya? Y los animalitos, ya les dije, también tienen esta memoria declarativa y la vamos a ver como tareas de navegación espacial, porque es lo más simple que se hace. Apareció el mouse, por fin. Y esto lo aprendimos de la psicología. Hay varias etapas en la adquisición y de la neurociencia cognitiva. Hay varias etapas en la formación de la memoria. La adquisición es el proceso en que uno pone atención y procesa la nueva información. Luego viene un fenómeno y esto dura un tiempo. ¿Ah? Uno casi que los podría cronometrar, en teoría. La consolidación son los procesos que alteran esa memoria recién almacenada y la hacen más estable para que exista en el largo plazo. Nosotros tenemos recuerdos que duran décadas, entonces, y vamos a hablar sobre eso, y eso la neurociencia lo ha estudiado y lo ha explicado. Almacenamiento son los mecanismos y lugares donde la memoria es retenida en el tiempo y básicamente les cuento que no tenemos idea dónde están esos lugares porque probablemente no son lugares físicos. Probablemente la información ni siquiera se almacena, sino que hay circuitos reverberantes, o sea que están funcionando mientras nosotros no los vemos y que están transformando o manteniendo ciertas cosas. ¿Ah? Así que no hay un lugar donde uno diga, este es el lugar donde se almacena. No, eso ya está clarísimo que no, aunque algunos, incluso mis colegas, le van a decir que el hipocampo es el lugar. No, no. El hipocampo está involucrado, y vamos a ver, está involucrado en procesar información, pero ahí no se almacena. ¿Ya? Y recuperación, entonces almacenamiento no tenemos idea dónde está. Recuperación son los procesos que permiten usar la memoria almacenada. Ya, pero aquí hay algo de tiempo involucrado porque uno ve algo, por ejemplo, y almacena eso en la memoria y se tiene que consolidar y se tiene que almacenar, entonces pasa tiempo en esto, ¿ya? Aquí en este diagrama de más abajito están más o menos explicadas cómo sería temporalmente esto. Uno adquiere, empezamos por aquí a la izquierda, uno adquiere la memoria, uno adquiere algo, ve algo, esto es lo más simple, ve algo, me parece interesante esto, hay una persona en el metro que tenía un disfraz de dinosaurio. Eh, entonces, y eso va a durar, eso es la memoria inmediata, y esto dura fracciones de segundos o segundos. ¿Qué otras cosas caen aquí? Por ejemplo, estoy en el metro y de una mirada rápida sé cuánta gente está alrededor, entonces tengo que estar más o menos pendiente de que no me vayan a pegar, o de, por ejemplo, yo no obstaculizar la pasada, o cosas así. Pero luego me bajo del metro y me olvido de eso completamente. O por ejemplo, me estoy vistiendo y ya miro rápidamente, tengo toda la ropa en la cama, pero después ya me fui a hacer otra cosa y ya no me acuerdo dónde estaba acá el calcetín, el calzoncillo, calzones, lo que sea que uno use. Eh, entonces, hay un proceso de olvido, que es lo que está aquí abajo. Hay olvido. La memoria inmediata luego se transforma, si es que la usamos, se transforma en memoria de trabajo y esa memoria dura segundos o minutos. De nuevo, en el metro sabemos más o menos, hay una persona ya vestida de esto, hay una persona de aquí, me parece interesante mirar a esa otra persona y sé más o menos dónde están. Pero después me bajo del metro y ya me olvido de todo. Esto es para ponerle ejemplos cualquiera de la memoria espacial. ¿Ah? Ya, y esto se va y lo olvidamos. Pero algunas de estas memorias o recuerdos sufren este periodo, este proceso que se llama consolidación, y ahora esas memorias son almacenadas por mucho tiempo. Y también uno se las olvida, por supuesto. Yo tenía una diapositiva del olvido y por alguna razón se fue. Denme un minuto para buscar dónde está la diapositiva del olvido. No tengo idea dónde está.
Vamos a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Ni siquiera sé cómo se llama. ¿Profe? Deme un minuto, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, acá, no se preocupe. Deme un minuto, deme un minuto. Vamos a ver. Oh, esta diapositiva está mucho más interesante. Ahí está. Oh, aquí hay cosas mucho más interesantes, que yo ya olvidé, por supuesto. Vamos a seguir con esta entonces. Sí, esta está bastante más interesante. Ya, dígame, ahora sí puedo prestar atención. ¿Cómo era? A grandes rasgos, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno se golpea muy fuerte la cabeza o medianamente y pasa que se le olvidan las cosas a corto plazo? Que a mí me pasó una experiencia con alguien que le ocurrió y yo le preguntaba las cosas y no se acordaba de nada, al corto plazo. No sabía por qué estábamos en el lugar en el que estábamos, no sabía con quién habíamos venido, no sabía Esa es dónde una trabajaba. alteración en la memoria retrógrada. No puede traer eventos del pasado. Yo no tengo idea por qué pasa eso. ¿Ah? No sé si está claro por qué pasa eso. No lo sé. ¿Mm? Y no sé si se sabe. Es algo bastante obvio que pasa en humanos, pero no sé si eso se sabe porque no sé qué tan fácil es hacer ese experimento. Primero, en humanos tú no puedes reproducir esto. ¿Ya? No puede agarrar humano y pegarle hasta la inconsciencia. Claro, ¿Mm? En animales eso también es difícil porque hay comités de ética. No puedes pegarle a sí, los animales y causarles daños así. O sea, uno puede hacer lesiones y cirugía y generar un poco de dolor en el animal, pero todo eso está muy, muy controlado, ¿ya? claro. Entonces, no sé cómo estudiar esto. Ahí me pillaste, ¿ah? Y es una súper buena pregunta y no tengo idea de cuál es la respuesta. Ah, Cristóbal ya. levantó la mano. A mí, pero se me ocurre, tal vez sepa la respuesta que me va a decir, pero igualmente, cuando tú convulsionas, ¿ya? Hay una Eso es convulsión, ya otra sea de... cosa. Eso no tiene nada que ver con la ¿no? pregunta del compañero. Ojo ahí, ¿ah? Ah, ya, pero cuando uno convulsiona y tú le preguntas al paciente qué hiciste antes de poder convulsionar y este no se acuerda, ¿qué pasa ahí científicamente? ¿Qué provoca esa pérdida de memoria cuando tú convulsionas y no te acuerdas qué hiciste antes de estar convulsionando? O sea, no puedes recordar y qué hablaste después, de retornar a conciencia, después dormiste, que no entiendo lo que pasa ahí. El Me evento puede ayudar. convulsivo es un evento catastrófico a nivel del sistema nervioso central, en el cual ocurre disparo de potenciales de acción a alta frecuencia, en alta sincronía, eso significa disparan a alta frecuencia y muchas células al mismo tiempo. Eso hace que el circuito o los circuitos involucrados en el ataque, ojo que voy a usar la palabra ataque, que no es lo mismo que la convulsión, lo que hace que los circuitos involucrados en el ataque funcionen diferente durante el ataque, ¿ya? No hacen lo mismo que hacían antes. Los circuitos, después del ataque, de la crisis epiléptica, quedan funcionando de manera alterada, ¿ya? Entonces, todas las cosas, comillas, normales que hacían estos circuitos, ahora ya no necesariamente las hacen. Entonces, por eso hay pérdida de conciencia, hay pérdida, porque la persona además pierde, en algunos casos hay pérdida de conciencia, ¿ya? Y cambia el humor de la persona, y hay un montón de cosas que ocurren. Se alteran los niveles de neurotransmisores, es un evento, podrías llamarlo catastrófico, ¿ah? Así que eso no es tan difícil de explicar, pero no tiene nada que ver con lo anterior. Ah, Quizás en el entiendo. golpe también ocurre el cambio en la presión, puede que haber un cambio en la presión dentro del cerebro y eso hace que se liberen ciertos neurotransmisores y eso es lo que hace que ocurra el problema de memoria, pero ahí eso no lo sé. Eso no lo sé. Ya, Eso, profe. de nada.
Uy, volvió. Ahí está, ahí está. Entonces, una de las cosas que ocurre en nosotros es que nosotros olvidamos las cosas y este olvido es algo que va cambiando en el tiempo. Entonces, aquí este es un test en el cual la persona tiene que ver, recordar cuál es la que está mala, ¿m? Cuál es la que es diferente. Entonces, y se le hace varias veces y tiene que recordar cuál es la posición, o algo relacionado con esto, ¿no? De descubrir dónde está la mala y acordarse cuál es. Entonces, esto es el porcentaje de veces que lo hace correcto la persona y esto es el tiempo que pasó entre el primer y el segundo de estos eventos y cada vez la persona hace más mal este test. ¿Mm? Entonces, si hay 14 años desde que ocurrió, lo hace peor que si ocurrió el año anterior. Entonces, el olvido es algo común que ocurre en nosotros y es algo fisiológico. Cada vez vamos siendo más malos para recordar. Aquí, ahí está algo relacionado con lo que se sabe, esto es de humanos, que llegan básicamente a la sala de emergencia. ¿Cuáles son las causas de la amnesia? Ah, y bueno, hay varias, ¿no? Oclusión vascular de ambas arterias cerebrales posteriores, tumores, traumas, cirugías, infecciones. Hay un montón de causas de amnesia. Amnesia es este proceso de no poder recordar. ¿Mm? Esto viene de pacientes humanos. El paciente HM es un caso súper, súper interesante porque hay una diapositiva mejor, pero nos vamos a quedar con esta. A ver, perdón, que creo que en el otro PPT la diapositiva del paciente HM era esto, no, chao. Tengo como 70 abiertas y no sé cuál es cuál. Esa se podría ir. Estoy buscando dónde está la otra. Ya pues. Aquí el paciente HM está un poco mejor. El paciente HM, este es el año en que se descubrió, 23 años, hombre, sufría de ataques epilépticos severos y frecuentes. No respondía a ninguna de las medicaciones de la época. Se determinó por el electroencefalograma que el sitio de origen de los ataques era el hipocampo. El hipocampo es una región que se encuentra en el lóbulo temporal, en ambos hemisferios, y entonces, quien era el cirujano que veía este caso, o neurocirujano, estaba estudiando las terapias de resección quirúrgica, quitarle ese pedazo, como una terapia para estos casos tan graves de epilepsia. Estamos hablando de 20 crisis epilépticas al día, ese es el orden de magnitud, 10 a 20. ¿Mm? No tenía respuesta a la droga. Y lo que se hizo fue que se removió quirúrgicamente ambos hipocampos. Brutal, algo que ahora no se haría. Aquí abajo lo que se ve es, miren aquí, esta es una tomografía ya muchos años después, blanco, tejido, negro, no hay tejido, y eso es normal, eso es el ventrículo, así que es normal que no haya. Aquí hay un hoyo, ese hoyo negro, eso es el hipocampo, que se le quitó. Y lo que ocurrió fue que el paciente HM redujo brutalmente la frecuencia de crisis epilépticas, pero tuvo problemas de memoria, ya no podía generar nuevas memorias. Entonces, sabía su nombre, pero miraba a la ventana, perdón, al espejo y decía, oh, ¿quién es ese viejo que está ahí? Chucha, ese viejo soy yo, oh, que estoy viejo. Em, Podía retener recuerdos durante más o menos, por lo que yo he leído, entre 5 y 10 minutos y tenía que estar el evento ahí manteniéndose. O sea, podía ir el enfermero o el médico, etcétera, o la psicóloga o psicólogo y a trabajar con él y durante los momentos o el tiempo que había atención, el paciente recordaba, pero luego se iba la persona y al volver ya no sabía quién era, y usted quién es, y dónde estoy, y qué estaba haciendo, entonces olvidaba completamente. El paciente HM sirvió para estudiar mucho lo que nosotros sabemos de memoria.
Ya, entonces me devuelvo porque en la otra creo que hay algo más de memoria. Y sí, sí. Profe, ¿esos tipos como de cirugía en las que se remueven partes del cerebro se siguen realizando o Sí. ya Eso sí? es algo, no sé si común es la palabra, ¿ah? Pero eso es algo que se usa. Pero eso se usa solo en los pacientes que tienen epilepsia, que tienen cumplen un montón de requisitos. El foco epiléptico es focalizado. Eso significa que es un lugar, uno puede ir con electrodos y ver dónde se origina. Tiene que tener cierto tamaño, porque si es de este tamaño ya no se puede sacar un pedazo de ese tamaño, ¿ya? Entonces, se identifica dónde está, luego en algunos casos se hace una cirugía en la que se meten electrodos dentro del cerebro para saber específicamente dónde se genera, para que cuando se haga la cirugía el pedazo sacado sea lo más pequeño posible. No todas las epilepsias entiendo que caen aquí, y esto es solo en pacientes que son fármaco-resistentes. O sea, si el paciente responde a los fármacos, no se hace esto para nada. ¿Ya? Entonces esto es solo para los fármacos resistentes y los peores casos que tienen muchas crisis epilépticas al día. Ah, ya acá. Eso, profe. De nada. No pasó nada con su memoria remota. No sé a qué se le refiere con remota. De cosas antiguas, supongo. Esa se almacena en otro lugar, pero ya dije que no había un lugar donde se almacena la memoria. No hay un lugar. Esto no es una cosa de que este es el lugar. No, la memoria es una propiedad distribuida. Ya. Él recordaba cosas de antes de la cirugía, pero no recordaba cosas post cirugía. Resulta que al paciente HM se le hizo este test, y es un test que quienes han ido a pedir la licencia de conducir han hecho esto o algo muy parecido. Se les da un papelito, y ese papelito tiene 2 estrellas, y lo que hay que hacer es, con un lápiz, ir dibujando el trayecto sin tocar las estrellas. La primera vez que uno lo hace pésimo, y aquí está dibujada la primera vez. Entonces, el número de errores son muchísimos. Pero cuando uno lo hace la segunda vez, la tercera vez, miren, todo esto el mismo día, ahora después de 10 veces que lo hizo mejor. Si lo hace el segundo día, empezó un poquito mal, pero miren, lo hizo bastante bien, quizás al mismo nivel que los últimos ensayos, el primer día. Y si nos vamos al tercer día, lo hizo mejor que todos los días anteriores. Y ese es el paciente HM. Entonces, de aquí viene fuertemente la idea de que tenemos estas memorias, declarativa y no declarativa, y la que se alteró en el paciente HM fue la declarativa. La no declarativa no se alteró. Esto es algo que el de aquí abajo no me acuerdo qué cosa era. Porcentaje, control, amnesio, así que no, ni siquiera se los voy a contar porque no es. Una de las cosas clásicas que se estudió ya desde hace mucho tiempo es lo que ahora llamamos condicionamiento clásico. Entonces, aquí tenemos el estímulo, y aquí está lo que hace el animal. El animal sabe que este estímulo es el estímulo visual. ¿Ah? Esto implica que va a comer. Entonces hay una reacción, y esa reacción es generar saliva. Y eso es algo del sistema nervioso autónomo. El animal, si le muestran este estímulo, este es un estímulo auditivo, un sonido, no tiene idea de qué significa eso. De que, ok, whatever. Pero ahora uno puede entrenar al animal. Cada vez que se le muestra ese estímulo, se le va a mostrar ese otro estímulo. Estoy usando mostrar, en la palabra, pero es auditivo. Y finalmente, después de que se hace esto, muchas veces cuando uno le pone el estímulo condicionando, que es el sonido, el animal empieza a salivar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama condicionamiento clásico. Ha sido bastante estudiado en neurociencia,
Esto es una propiedad asociativa, asociamos dos cosas, ¿ya? Y, y entonces sabemos que esas dos cosas están asociadas, entonces cuando vemos una de ellas, lo que no tiene que ver con alimento, en este caso el cerebro sabe que viene el alimento. Y eso nosotros lo hemos visto muchas veces, esto nos ha pasado a veces que estamos mirando la tele y empezamos, no necesariamente a salivar, pero nos da una cosa de hambre. ¿Mm? Y eso no pasa por el consciente, claro. Incluso a veces podemos escuchar que están hablando de comida y chuta, ya me dio hambre y comí hace 10 minutos. Entonces, ya. ¿Cómo se estudia la memoria? ¿Cómo se ha estudiado la memoria? Ahora vamos a ir a la neurociencia. Eh, Esto se ha estudiado principalmente en animales de experimentación, ratas y ratones. Se imaginarán ustedes, es lo más fácil. Entonces, y aquí vamos a hablar de la memoria declarativa. El, el test más usado se llama laberinto de agua de Morris Water Maze. Esto es una piscina y esa piscina se le ponen estos de aquí no son al azar, se le ponen varios claves visuales, cosas que el animal pueda saber, que están en cierta posición. Y adentro de la piscina el animal tiene que llegar a un lugar. En el caso de la piscina tiene que llegar a una, ay, ¿cómo se llama? No quiero decir tablita, hay un pedestal sobre el cual el animal se para. Ahí tiene que llegar el animal. Entonces, veamos cómo es el experimento. El primer día, y esta piscina tiene agua turbia para que el animal no pueda ver dónde está el pedestal. Entonces, aquí está la plataforma era la palabra. El animal empieza aquí y se da muchas vueltas ya hasta que finalmente, por al azar, llega a la plataforma. Después de 10 veces que se hace esto, el animal, independiente de dónde se ponga, el animal sabe que la plataforma está en este cuadrante. Es lo mismo que el paciente HM, la misma idea, ¿ya? Pero diferente. Porque aquí esto es navegación espacial. Y esto, a diferencia del caso del paciente HM, esto era memoria no declarativa, pero en el caso de los animales, esto es memoria declarativa. Y el moverse espacialmente en un laberinto, eso es memoria declarativa. Así que parece a lo que el del paciente HM, pero no es lo mismo. ¿Dónde queda esto? Porque si bien es cierto que sabemos que no hay un lugar donde se almacenan los recuerdos, sí hay lugares que procesan esta información. Hay mucho, bueno, esta es una lesión en el hipocampo. Si esta es la primera vez, el animal se demora, obviamente, y luego de 10 veces el animal sigue haciendo mal esta tarea. Entonces el hipocampo está involucrado en esta tarea. ¿Dónde está esta estructura que se llama el hipocampo? Todo esto de aquí es la corteza, aquí está el estriado, el tálamo, y esto es la parte más antigua de nuestro cerebro, el tálamo. Y aquí en ambos hemisferios está esta estructura. En los roedores se ve como un platanito. Aquí no es necesariamente un platanito. Esta estructura es el hipocampo. Al lado del hipocampo está ese centro que se llama amígdala, que no tiene nada que ver con las amígdalas de me duelen las amígdalas o me quitaron las amígdalas. No tiene nada que ver. En inglés son nombres diferentes, por ejemplo. La amígdala está involucrada en el procesamiento del miedo. Hay muchos, incluso neurocientíficos, que dicen es el centro del miedo. No, 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 no. No es que ahí se almacene el miedo, ahí se procesa el miedo. O parte del procesamiento del miedo, porque no todo está en la amígdala tampoco. Pero bueno, hay neuromitos muy arraigados, yo ya les he contado. Entonces, bueno, esto es nada más para mostrarle el hipocampo, eso no lo vamos a ver. Eh, bueno, pero hagamos un experimento en el hipocampo. O sea, ¿qué pasa en el hipocampo? ¿Hay algo interesante? ¿Hay algo que nosotros podamos relacionar con esto de las memorias y quizás el aprendizaje? Hay que aprender la anatomía porque el hipocampo es un lugar más o menos interesante. Entonces, si nosotros, aquí está parece un platanito en los roedores, sacamos el platanito, hacemos un corte así transversal, se llama ese corte, y miramos cómo está cableado
este axón de ese color es la entrada que viene desde la corteza, hace sinapsis, es una sinapsis excitatoria, y esta célula se llama célula granular, que manda una sinapsis. Esto tiene un nombre, toda esa estructura. Si uno la ve en el microscopio o la lupa, estas rayas que están dibujadas se ven, y esas rayas son los somas. Entonces aquí está dibujado solamente un soma, pero todos los somas de esas neuronas están aquí. Por eso se ve, el que lo dibujó de un color diferente. Y eso se llama una capa. Entonces hay una capa de somas. Luego manda el axón a esta parte. Esto es otra parte del hipocampo. Si se fijan, aquí también están los somas. Y esta región se llama CA3. Esto es un nombre histórico. El que hizo la primera descripción anatómica le pareció que el hipocampo parecía un cuerno. Entonces le puso cuerno de Amón. Eso significa CA, cornus amonis. Esta es la región CA3. Aquí hace sinapsis, hay una sinapsis glutamatérgica de nuevo, con esa célula piramidal, porque tiene el soma parece un triángulo. Sale un axón, y ese axón, salen muchos axones, y esas fibras se llaman fibras colaterales de Schaffer, y hacen sinapsis glutamatérgica de nuevo sobre esta neurona, que también es piramidal, que está en la región CA1. Entonces, uy, qué plata, muchas regiones. La única que vamos a ver es esta de acá. Señor lápiz, ven para acá. Esa es la sinapsis que nos va a interesar. Pero tenía que contarles las otras sinapsis. ¿Qué es lo que pasa con esta neurona? ¿Dónde está su axón? Bueno, el que hizo el dibujo no lo puso. Y ese axón luego se devuelve y se va para allá. Y yo lo podría poner aquí. Cambia el color. Vamos a poner un color celeste. Ya, ok. Y ese axón va a salir por acá y se va a devolver. Lo voy a dibujar como una flecha. Se devuelve a la corteza. No a la misma región de donde venían los axones. A otra parte de la corteza. Ya, hagamos un experimento. Y veamos qué pasa en esta región tan interesante que se llama CA1. Sí, déjenme ver si en el otro está esto mejor. Esto es exactamente lo mismo. Aquí está menos enredado, yo creo. Esto es exactamente lo mismo que les he contado. El animal normal, después de varias sesiones, se va nadando hasta donde está la plataforma. El animal con una lesión en la corteza, no en el hipocampo, se va nadando. Entonces la corteza no está involucrada. El animal con la lesión en el hipocampo se demora mucho. Aquí está el hipocampo, ya se los conté. Uy, era igual de confuso que la otra, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es estimular en una sinapsis, en un axón, y registrar aquí. Y vamos a ver qué pasa. Y solo vamos a ver el moradito, el otro es fome. Entonces, lo que hacemos es estimular el axón, medir el potencial sináptico excitatorio en el postsináptico. Eso produce una despolarización, eso significa excitatory postsynaptic potential, potencial postsináptico excitatorio, y al comienzo del experimento tiene esta amplitud, esta de aquí donde está mi cursor. Aquí abajo está dibujado ese experimento. Se repite, se hacen estimulaciones cada 15 segundos más o menos, por 15 minutos. Cada puntito es el tamaño de la amplitud. Está normalizado al 100%. Aquí, en este punto del tiempo, en el tiempo cero, se da una estimulación a alta frecuencia. Alta frecuencia significa 100 potenciales de acción en un segundo, 100 Hz. Y luego, y aquí pasa lo interesante, y aquí viene la plasticidad. Miren los puntitos morados. Los puntitos morados se van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y ahora se mantienen arriba un buen rato, y sí, después disminuye un poco, pero se mantiene, y se mantiene por horas ahí. Entonces, esto es interesante, porque este es un fenómeno plástico. Teníamos una respuesta que estaba a ese valor 100% normalizado, ¿ya? Estaba en ese valor, le hicimos una magia que fue el estímulo a alta frecuencia, y ahora, frente a la misma respuesta, ahora la amplitud es mayor. Y eso es lo que se ve acá arriba.
teníamos ese tamaño de saltito de potencial sináptico, que son más o menos 4 milivolts, estoy mirando la escala, y ahora esa respuesta ahora es el doble, es más o menos 8 milivolts. Y eso ocurre, se mantiene, miren, se mantiene, es verdad que va bajando con el tiempo, pero después de 60 minutos se va a mantener constante. Entonces este es un fenómeno plástico. Y esto es lo que uno esperaría para un fenómeno plástico involucrado en la memoria. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos una respuesta frente a algo, cambió esto, aprendimos y ahora tengo una nueva, comilla, aprendimos y ahora tengo una nueva respuesta. Entonces, este fenómeno se llama potenciación a largo plazo, long term potentiation. Volvió en el loop infinito. Eso es exactamente lo mismo. Teníamos, aquí está normalizado el experimento al 100%, hay una cierta variabilidad, porque esto es biología y hay variabilidad, y después de un tiempo aumenta o sea, perdón, después del estímulo aumenta la respuesta, pero miren, aquí el curso temporal ya no son minutos, aquí el curso temporal son días, y este es un experimento que duró un año. Y durante un año, esa amplitud del potencial sináptico excitatorio estuvo mayor que en el caso control. Entonces, esto es para mostrar que este fenómeno se mantiene en el tiempo y podría ser un candidato para explicar estos fenómenos de memoria que tenemos nosotros los humanos. Esto es una complicación interesante porque este fenómeno es específico, muestra especificidad. Si tenemos dos sinapsis, aquí arriba, esa y esta otra, y vamos a estimular esta, aquí es donde viene el estímulo a alta frecuencia. Esta de aquí arriba es la que va a generar la potenciación y esta de aquí abajo, nada. Pero también hay fenómenos asociativos, como el perro de Pavlov. Si nosotros tenemos esa sinapsis de ahí, que es la que aquí le llama, hay un fortalecimiento, no es una buena palabra, ¿ya? Esta fue la que tuvo el tren de alta frecuencia. Si aquí esta otra de acá también disparó potencial de acción a ese mismo tiempo, esta sinapsis que no fue potenciada, sin embargo, a través de esta sinapsis podríamos asociar, ¿ya? Eso significa que ahora estímulos de esta también podrían generar un fenómeno de potenciación a largo plazo. ¿Cómo explico esto a nivel molecular? Porque yo ya les he contado que hay neurotransmisores y bueno, tendrán que ver los neurotransmisores con esto. Hay canales iónicos. Respuesta corta, por supuesto que sí. Esto es una sinapsis glutamatérgica. Aquí este es el presináptico que libera glutamato y en el postsináptico están estos dos canales iónicos que ya hemos visto en este curso. El canal receptor AMPA y el canal receptor NMDA. Ambos son receptores de glutamato, pero son diferentes farmacológicamente, por eso tienen esos nombres. El receptor AMPA, el receptor ionotrópico, deja pasar sodio y potasio. Aquí no le dibujaron el potasio, le dio flojera. Y esto genera una despolarización de la célula. Este de acá es interesante, porque fíjense que lo que está dibujado ahí. Hay un ion magnesio. Magnesio es un divalente que se une fuertemente a la vía de conducción de este canal. Y este canal está, aún que esté unido con esas bolitas, que es glutamato, el canal no conduce porque está bloqueado por magnesio. Entonces, lo que ocurre durante el LTP es que hay tanta liberación de glutamato, tantas veces que estos canales que se activan depolarizan esta membrana y esa depolarización mueve al ion magnesio. Miren de aquí, mueve al ion magnesio para afuera. Electrostáticamente sale y ahora hay flujo de iones a través de este canal receptor NMDA. Pero resulta que hay un ion que pasa por ahí que no pasa por el otro canal. Y este ion es calcio. Entonces, pasa sodio, pasa potasio, pero además pasa calcio. Y como ustedes deben saber, espero, el calcio es un segundo mensajero y es responsable de un montón de fenómenos que ocurren adentro de la célula. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren adentro de la célula? Entonces, esto
Esta parte ya la sabemos, se libera glutamato, glutamato genera una despolarización, pero recuerden, esto es durante el LTP, tienen que ocurrir todos estos estímulos a alta frecuencia. Esa depolarización hace que el ion magnesio ya se fue, entra el calcio y ese calcio va a activar, esta es la vía más importante, ese calcio se une a una proteína que se llama calmodulina quinasa 2, es una quinasa que une calcio, y esta sinapsis fosforila un montón de proteínas. Y esa fosforilación lo que hace es que resulta que aquí hay vesículas y esas vesículas tienen canales y esa fosforilación hace que se fusionen estas vesículas y esos dos canales que antes estaban en la célula, ahora aparecen acá. Entonces, si teníamos tres canales en la célula, perdón, teníamos un canal en la célula, luego de todo este periodo de proceso de potenciación a largo plazo, ahora vamos a tener tres, porque estos dos de acá se acaban de insertar. Entonces, con tres canales, ahora voy a tener una mayor despolarización y eso es lo que me explica este fenómeno de potenciación a largo plazo. Veamos qué hay acá, porque esta no recuerdo. ¡Ay, qué feo! Eso se los voy a explicar en la otra. Entonces me cambio de diapositiva. No, antes de cambiarme de diapositiva les voy a decir dos cosas. Perdón. ¿Por qué no viene? Está un poco rebelde. Devuelve. Entonces, resumiendo, se libera glutamato, se depolariza por el flujo de iones a través del receptor AMPA, se libera el bloqueo por magnesio, entra calcio, calcio se une a la quinasa fosforila, fosforila cosas que hacen que se fusionen estos receptores. ¿Ya? Entonces ahora tenemos más receptores AMPA y eso genera una despolarización más grande. Pero esto depende de la síntesis de proteínas. Y este es un experimento para mostrarle esto. Este es el experimento control. Entonces, aquí ocurre el pulso, los pulsos de alta frecuencia y se mantiene por un tiempo esta respuesta elevada. ¿Qué pasa si ponemos un inhibidor de la síntesis de proteína? Este fenómeno ocurre durante un tiempo y después ahora se elimina. Entonces, no es mantenida el LTP en ese tiempo largo. Depende de la síntesis de proteína. Y sobre eso les voy a hablar en la otra diapositiva. Ya, esa no la vamos a ver más. Y esta sí la vamos a ver. Entonces ya les conté cuál era el mecanismo. Entonces en un primer momento ocurre una liberación del bloqueo por magnesio y luego, esta es la misma diapositiva que les mostré, ocurre todo esto. Entra calcio a través de estos receptores NMDA y se activa la cascada que hace que se inserten más receptores AMPA. Esto depende de síntesis de proteína. Aquí, esto es de otro libro, esto es del Candel. Aquí está la sinapsis que es potenciada, estas cositas son los glutamatos, aquí entra el calcio, se fosforilan un montón de cosas, y eso hace que se active esta proteína que se llama adenililciclasa, que lo que hace es aumentar la concentración de AMP cíclico. Ese AMP cíclico se une a una quinasa y esa quinasa fosforila a una proteína que se llama CREB, y esa proteína CREB es un factor de transcripción, entra al núcleo y aquí en el núcleo se une a ciertas secuencias del DNA y hace que se sinteticen ciertos RNA mensajeros que finalmente se transforman en proteínas. Y esas proteínas son este cuadradito y este triangulito. Entonces, esto es para decirles que todo este proceso, que al principio nos parecía un fenómeno básicamente eléctrico, aumenta la amplitud del potencial postsináptico. También hay cascadas intracelulares que llevan a la fosforilación de sustrato y a la entrada al núcleo de esta proteína que se llama CREB. Y creo que vienen más, creo que sale CREB en otra diapositiva. Este no se lo voy a mostrar. No, sí se las voy a mostrar. Solo para complicarles un poco más la cosa. Resulta que una de las preguntas es, bueno, ¿qué tan importante es el receptor de NMDA en esto? Este que deja pasar calcio.
Entonces, para esto se hizo un animal knockout. No les voy a decir cómo se hace un knockout. Un knockout es un animal al cual se le quita un gen, esto es ingeniería genética, se le quita un gen, eh, y veamos si quitándole ese gen cambia la memoria, hay alteración de memoria, y se alteran los fenómenos de LTP. Respuesta corta, sí. Entonces vamos a ver, ya sabemos cómo interpretar este gráfico. En el verde, aquí vean los verdecitos, está en el 100%, aquí la flecha, ocurre el pulso de alta frecuencia, aumenta la amplitud de los potenciales sinápticos y se mantiene más o menos en 160 en este caso por al menos una hora. Perfecto, hay LTP en el control. Bueno, eso ya lo sabíamos. Este amarillo es el animal mutante, que no tiene el receptor de NMDA. Un cierto, porque ya les dije que hay varios genes para esto. Entonces, en esta sinapsis hay un aumento corto, ¿ya? Pero no hay un aumento mantenido. Entonces, no hay LTP en esa sinapsis. Se hace el experimento conductual, se le pone en el laberinto acuático de Morris, ahí está dibujado donde está la plataforma, todas estas son las claves visuales para que el animal se oriente espacialmente, y lo que vemos es que el control empieza aquí, se demora 40 segundos la primera vez, y cada vez que repite el experimento se demora menos, menos, menos y menos. Finalmente se demora menos de, más o menos 15 segundos en completar la tarea. El mutante, la primera vez se demora más y siempre se demora más que el control. Y aquí como que ya se estabiliza y como que ya no mejora. Entonces, esto nos muestra que quitándole un canal que tenía que ver con la entrada de calcio, se va el NTP y la memoria o esta tarea de memoria está peor. Entonces, hay una relación entre LTP y memoria. Este otro experimento que se hizo con el mismo animal, aquí lo que se hace es que se le quita la plataforma. Este es un poco malo, de maldad. Entonces lo que hace, aquí está el animal, se pone y está dibujada la trayectoria, y el animal se mueve y se mueve en este cuadrante, porque sabía, ya había aprendido que ahí es donde estaba en la plataforma. Entonces se mueve y no lo encuentra, obviamente, porque se la quitaron. Este es el knockout, que no tiene el gen. Este no aprendió. Y se da vuelta por toda la arena, se llama genéricamente esto. Entonces hay una relación entre memoria y LTP. No son sinónimos bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Pero están relacionados. Y finalmente hay un mecanismo opuesto al LTP, que se llama depresión a largo plazo. Ocurre en la misma sinapsis, pero el protocolo de estimulación es diferente. Entonces, esta es la misma sinapsis en la que ocurre el LTP. Aquí registramos por 15 minutos la línea base, cada puntito, no se ven bien, tienen que creerme que aquí hay muchos puntitos. Hay cierta variabilidad, pero no importa. Y durante 15 segundos, perdón, 15 minutos, lo que se le hace es que se le estimula una vez por segundo, 1 Hz. Esto es una estimulación que uno podría llamar a baja frecuencia. Y después de estos 15 minutos en los que se le estimuló, ahora veamos qué es lo que pasa. Y resulta que la amplitud es menor. Si la amplitud estaba normalizada al 100%, aquí después de esto, miren, básicamente a la mitad cayó. Se recupera un poco, se va un poquito para arriba, pero no mucho. Entonces la señal está deprimida, ya no está potenciada. Esta sinapsis se deprimió. Y esto se llama depresión a largo plazo. ¿Cuál es el mecanismo para esta depresión a largo plazo? Porque ya pudimos explicar cuál era el mecanismo del LTP. ¿Cuál es el mecanismo de este LTD, Long Term Depression? Bueno, es similar, pero aquí tenemos que recordar que el curso temporal de la liberación de glutamato es diferente. En el caso anterior, en un segundo, por ejemplo, se liberaban 100 potenciales de acción. Aquí, y eso duraba un segundo y nada más. Aquí el experimento dura 15 minutos, en los cuales se le está liberando una vez por segundo glutamato. Aquí ocurre similar en cierto aspecto, se despolariza la llegada de glutamato al receptor, abre los canales, se depolariza, esa depolarización libera el magnesio, entra calcio,
pero el curso temporal del incremento de calcio en el citoplasma es diferente, es muy diferente. Y eso es lo que hace, en lugar que genera fosforilación de sustratos, aquí se activa una fosfatasa, que es una proteína que remueve grupos fosfatos de las proteínas. Y esta fosfatasa, entonces, al quitar grupos fosfatos, desfosforila a un montón de cosas, y al desfosforilar, por ejemplo, los canales son desfosforilados, al desfosforilarse, ahora estos canales que estaban en la membrana son endocitados. Y si teníamos, en este caso, 3 canales en la membrana, luego del fenómeno de depresión a largo plazo, vamos a quitar 2 y nos va a quedar solamente 1. Y como nos queda 1, entonces fluye menos corriente y la respuesta en voltaje va a ser menor. Entonces, este es el mecanismo. En algo similar, aumenta el calcio intracelular, sin embargo, aquí la gran diferencia es el curso temporal del cambio de calcio. Y ese curso temporal, que es mucho más lento, lo que hace que se activen fosfatasas que desfosforilan y ahora hay internalización de receptores. Entonces, este también es un mecanismo plástico, porque teníamos esa respuesta, 100%, está normalizado, por eso 100, 100%, y después de este estímulo, ahora tenemos como el 60%. Entonces cambió esa respuesta y esa respuesta es mantenida en el tiempo. Entonces, en esta clase les he contado de que hay fenómenos plásticos en el cerebro. Hemos visto particularmente una de las sinapsis, hay, imagínense, millones de tipos de sinapsis, hemos visto solo una en un lugar particular, pero fuimos a este lugar particular por algo conocido, por el paciente HM. Después del paciente HM hubo otros casos que todos llevaban a pensar que el hipocampo está involucrado en el procesamiento de la memoria, de la memoria eh, declarativa. ¿Ah? Y por eso se hicieron estos experimentos en los animales y las lesiones en el hipocampo que yo les mostré. Ahí hay una lesión en el hipocampo. ¿Mm? Entonces hay relación entre los fenómenos de memoria y este fenómeno que llamamos LTP. Ya, preguntas hasta acá. Me demoré justo 1 hora, o 1 hora 2. No, profe. Ya, si es que no hay preguntas, ya que el sistema auditivo dice que no, y el sistema visual aquí en el chat no. La próxima semana, la próxima clase, lo que nos toca ver es sistema nervioso autónomo. Esto ya no lo veremos jamás, eventualmente nos va a salir en algún momento el LTP. Eso, ya, cuídense mucho, váyanse a vacunar los que les toca vacunarse. Cuídense, cuídense. Nos vemos el jueves. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe, que esté chao. bien. Cuídense, chao.